Bienvenidos a un vídeo más de Sirius. Hoy vamos a ver contactores del programa Sirius. Mi nombre es Ismael Pérez y soy el responsable de producto Sirius en Siemens S.A. Como digo, hoy vamos a ver los contactores. Un contactor, por definición, es un interruptor a distancia. Este sería el principio básico de un contactor. Un electroimán con sus chapas magnéticas y una bobina, y los contactos principales por donde va a circular la intensidad al motor, porque los contactores básicamente están diseñados para motor, con independencia que luego veremos que hay muchas más aplicaciones. Cuando le llega tensión a la bobina, atrae el electroimán y cierra los contactos principales, tan sencillo como esto. Y la bobina está constituida por espiras y puede ser de varios tipos: bobina de alterna, bobina de corriente continua, bobina universal, continua y alterna, bobina electrónica. Incluso tendremos que definir de dónde viene la tensión de la bobina, porque si viene de un autómata, que un autómata sus salidas son de poca intensidad, igual tenemos que elegir contactores que los llamamos de bajo consumo, porque un contactor, por ejemplo, de 500 amperios, pues va a necesitar un electroimán muy fuerte y va a tener que venir de un transformador de mando fuerte. Pero si viniera de un autómata, tenemos dos opciones: poner contactores de acoplamiento para que el contactor de acoplamiento esté unido al autómata y los contactos principales de él a la bobina, o bien contactores de bajo consumo directamente. Y el dimensionamiento de los contactos principales va a venir indicado por la intensidad del motor. Dijimos en el primer vídeo que un motor en arranque directo precisa 6 veces la intensidad nominal. Eso está tipificado como categoría AC3, arranque de motores en directo. Estos contactos principales tendré que saber qué aplicación tiene para dimensionar el contactor que tenga un contacto idóneo para esa categoría de servicio. Como decimos, las bobinas pueden ser continuas o alternas y pueden venir desde un punto, de un origen u otro origen. Pueden venir de un autómata, de un transformador de mando, de un rectificador, etc. Las bobinas, a la hora de desconectar una bobina, que es una bobina, un electroimán, puedo recibir en el circuito de mando un pico de sobretensión. Y ese es perjudicial, sobre todo si viene de un autómata. Un autómata con una bobina con una salida electrónica, el pico de sobretensión de desconexión podría rompernos la salida electrónica. Por lo tanto, si yo tengo una bobina y no pongo ninguna amortiguación de sobretensión, voy a recibir esta onda con una amplitud de 3000 voltios, muy corta en tiempo, pero que esto me puede romper el origen, la tensión de origen, la fuente. Y luego, dependiendo si tengo continua o alterna, y a veces valen para los dos, puedo poner un limitador de sobretensión, una amortiguación de sobretensión a la hora de desconectar. Si yo desconecto, si pongo un varictor y desconecto, recibo esta señal en el circuito de mando. Le hemos ampliado y parece igual, pero aquí tenemos una amplitud de 200 voltios cuando aquí tenemos 3000, o sea, es mucho más pequeña. Y si tengo una bobina de continua, pondré un diodo inverso y tendría esta respuesta en el circuito de mando. Y si tengo una bobina de alterna que también sirve para continua y pongo un RC, resistencia de condensador, a la hora de desconectar tengo esta curva de sobretensión en el circuito de mando. Las curvas parecen físicamente iguales, pero la amplitud es muy diferente. Aquí tengo hasta 200 voltios y ahí hasta 3000. Hay que tenerlo en cuenta eso. Hay varios tipos de contactores. Como digo, en general, el contactor se ha dimensionado para maniobrar a distancia motores. Pero pueden existir otros consumidores. Como por ejemplo, podríamos decir que vamos a maniobrar cargas capacitivas, vamos a maniobrar condensadores. El condensador tiene una particularidad a la hora de conectar, que tiene un pico muy fuerte de tensión y ese tenemos que eliminarle. ¿Para qué? Para que no nos dañe la superficie de contacto que vimos en el primer esquema. Y eso lo hace con un accesorio, con un contactor especial que tiene
una bobinita y unos contactos adelantados para que el primer pico pase por el contacto adelantado y no nos pique el contacto principal. Contactores auxiliares o relés, se pueden llamar, que son para señales, de aire 4 o 8 polos, con sus accesorios. Contactores para motor, con tamaños constructivos, llegamos hasta tamaño S12, que son 250 kilovatios dentro del programa Sirius. Luego veremos que hay contactores fuera del programa Sirius hasta 2650 amperios. Estos son, en general, para motores. Contactores de 4 polos, para hacer reparto de líneas, que tienen 4 polos principales. Incluso de 2 abiertos principales y 2 cerrados principales. En general, un contactor de motor vale para cualquier servicio especial, pero lo ideal es poner el adecuado para cada aplicación. Existen contactores también donde el contacto principal está dentro de una botella de vacío, porque el vacío hace que no haya arco de conexión, que el arco de conexión, el arco que produce la intensidad circular, es la que puede ir desgastando el contacto principal. Por lo tanto, si aquí tuviera un contactor convencional, que son los contactos corte al aire, aquí tendría el contactor de vacío, donde hay unas botellas de vacío donde están los contactos principales ahí. Y ahí no existe arco de conexión porque está hecho el vacío. Incluso una ventaja añadida que tenemos en los contactores de vacío es que tiene 3 ventanitas, una ventana por polo, y señaliza tanto si está conectado o desconectado y el desgaste del contacto. Para el personal de mantenimiento ya no tiene que hacer cálculos y siempre tiene que mirar la ventanita. Si coincide la raya con una llave que hay pintada, se recomienda cambiar los contactos principales. Como digo, hay una amplia gama de contactores. Están los contactores auxiliares o relés, que tienen un corte hasta de 10 amperios para señales. Y luego podemos definir contactores en categoría AC3, que es categoría de servicios de arranque de motores en directo. Categoría de AC1, que es cuando el consumidor no precisa un arranque directo, una resistencia por ejemplo, consume la misma intensidad en conexión que en mantenimiento. AC1. AC6B es otra categoría de servicio, que es la que hemos dicho antes, contactores especiales para condensadores. Y contactores que son AC3, pero que tienen 2 polos principales abiertos y 2 polos principales cerrados. Aquí tenemos el esquema hasta cuánto llegamos a cada uno. Y tenemos contactores que son 3 polos, 4 polos, y contactores de 3 polos AC1 hasta 2650 amperios. Sí, es cierto, no es viable que un motor de 2650 amperios se arranque en directo. Estos contactores están diseñados para poner aguas arriba de un motor que está accionado con un variador de frecuencia o un arrancador suave. Pero no va a ser el encargado y el responsable de arrancar el motor en directo. Ese va a ser categoría AC1 porque no circula la intensidad de arranque del motor. Como digo, los contactores también son tamaños constructivos de su familia Sirius, y tendremos piezas de unión para unir con su hermano guardamotor, con su hermano relé de sobrecarga térmico, electrónico o con su hermano arrancador suave, que veremos en los próximos vídeos. Muchas gracias.